La guerra en Siria comenzó en 2011 con manifestaciones en las calles contra el gobierno. Después se extendió en toda la tierra de Siria. Y después la guerra de Siria, yihadistas, Estado Islámico, como quieren decir, se extendió en un montón de lugares, en pueblos cristianos, en algunas ciudades como Alepo, como Homs, y otros más. La guerra duró casi 14 años hasta hoy. 2014, al principio de 2014, empezó otra línea de la guerra. Una liberación de pueblos del Estado Islámico. Con la ayuda de Rusia, con la ayuda de... Por eso empezaron a liberar. Liberaron a Homs mismo en mayo de 2014. ¿Bien? Y después hubo liberación de otros. En mi pueblo, en Yabrut, cuando estaban los yihadistas, yo entro y salgo. Pero cuando empezó las amenazas contra los cristianos, no quedó ninguna familia en Yabrut. Quedó solamente 40 personas. Hasta la liberación pudimos volver a Yabrut. Yo entré la primera vez a mi arzobispado el 8 de mayo de 2014. Todo el año 2013, hasta el 8 de mayo, no pude entrar. Mártires cristianos, hay más que 1.300. Nosotros, con la iglesia necesitada, en la época del Monseñor Andrés Alemba, hicimos un trabajo muy grande por los mártires de Siria, de todas las iglesias. He ya notado chaque mártir, de dónde, cómo murió, toda esta tierra. Tenemos un librito claro. Y por esto hicimos también para ellos, para honorar a ellos, a estos mártires, una grota por la Virgen María. Cada año, en septiembre, hacemos una misa por ellos. Hubo mártires. Y hubo también otros cristianos murieron, pero no están notados. Hay más también secuestros. Hasta hoy, por ejemplo, tenemos casi 30 personas secuestradas, no sabemos de dónde están. La situación en Siria con nuevo gobierno todavía no está clara. Hay oscuro totalmente. No hay paz, no hay seguridad, hay hambre, no hay trabajo y la gente hasta hoy tiene incertidumbre total cuál es el futuro. ¿Quién atrás de estos masacres? No sabemos. Nosotros pedimos, y la iglesia toda hoy tenemos unidos, nosotros todos, un pueblo de Siria, queremos vivir como antes, con dignidad. De la inseguridad que tenemos. ¿Por qué? Cuando el gobierno nuevo asumió sus mandatos de nuevo, no hay ejército. No hay policía en la calle, no hay atendiendo a la gente, no hay referencia.